Vamos a seguir hablando de lo que es la inundación o la invasión de esos dioses que están atacando nuestras vidas. Y estuvimos el domingo pasado, estuvimos hablando de algunos dioses que son muy prácticos, que son dioses prácticos en la cual están tomando el tiempo nuestro, están tomando la posición nuestra, nos están robando el tiempo que nosotros debemos de dedicarle a nuestro Dios. Hay tiempo que usted tiene que apartarlo en su vida, en su calendario y en su programa, lo que le llamamos aquí el schedule. Usted tiene que apartarlo porque le pertenece estrictamente a Dios. Dios nos da 24 horas y esas 24 horas Él quiere que le den las primicias a Él. Y hay días específicos que Dios ha apartado para que usted le busque a Él. En los tiempos pasados le llaman la vieja creación. En los tiempos que Dios trataba con su pueblo, el pueblo que Dios tomó como primicia fue a Israel y tomó un día y lo apartó específicamente para Él. Ese día era el famoso día séptimo, el día sábado, el Sabbat, que fue el día que Dios climatizó, terminó lo que es la creación. En ese día Dios descansó. Usted descansa cuando usted está cansado, cuando usted está cargado. Usted no puede concentrarse en lo que usted quiere hacer porque usted está cansado. Una persona que llegue muy cansada, e inclusive hay personas que cuando están extremadamente cansadas ni pueden dormir hasta bien porque está muy cansado. Su cuerpo como que se niega aún a descansar por el extremo de cansancio que tiene. Y muchas veces está tan cargado lo que es en el psiqui o en el cerebro, y el cuerpo está cansado y hay una discrepancia, hay una disensión en lo que es el descanso y la coherencia del cuerpo con el cerebro. Y no puede hacerlo porque hay un exceso de carga. Por ello Dios quiere que usted descanse un día y usted le dedique ese día específicamente a Él. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces el día del Señor, como usted tiene que venir al día del Señor, tiene una actividad X, quizá el sábado, quizá el domingo en la noche, o quizá el lunes porque es día de fiesta. Y dedica ese día, bueno, yo tengo que ir al barbero porque el barbero no puede ir al barbero en el día domingo, o el día sábado, o el día viernes. Y tuve que ir el domingo en la mañana antes de ir a la iglesia. Y como yo sé que el barbero domingo es rápido, yo me detuve. ¿Y qué pasa? Que llegó a las 11:55, a las 11:40 a la iglesia. Y le da la sobra al Señor. O quizás tuviste que ir al salón y llegaste tarde a la iglesia. Estoy hablando que el llegar tarde es un pecado. No estoy hablando eso, para que no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy hablando, que cuando usted crea un hábito de llegar tarde a un lugar, eso sí es pecado y es malo. Si usted crea un hábito de llegar tarde a los lugares, no está bien. Ahora, circunstancialmente usted llegó tarde, quizá un día o 2 días, eso no significa que es malo, porque cualquiera puede llegar tarde a cualquier lugar y hasta faltar. No significa que usted está haciendo la cosa mal porque usted esté haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces la propaganda, muchas veces el mercadeo que tiene el mundo, que tienen las ciudades, que tienen los países desarrollados, a nosotros nos toma mucho tiempo y nos arropa mucho lo que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios. ¿Qué estoy hablando con esto? Existe una pleitesía, una adoración a lo que son los centros comerciales, a lo que son los moles, que le llamamos mercolatría. Y usted pasa mucho tiempo en esos lugares. Y muchas veces esos lugares les roba el espacio que le pertenece a Dios. Les roba el tiempo que le pertenece a Dios. Y Dios se indigna cuando observa que su creación, aquel que lo hizo, el Señor, para que sean primicia de su creación, y Él de su voluntad nos hizo nacer para que hagamos ese tipo de posición y tengamos esa posición que Dios nos ha dado. Y Dios se molesta. Así cuando usted lo dejan como plato de segunda mesa en su casa, donde usted no tiene importancia, donde los ignoran en todas las cosas, así Dios se siente mal, la indiferencia. Cuando usted
vive una vida de indiferencia hacia su Creador, Dios no está contento con usted. No sé si tú me estás entendiendo, iglesia. Estuvimos hablando de la caja de Pandora, lo que es el televisor, las iPads, las computadoras, los celulares, entre otros artefactos que son electrónicos, que muchas veces están dominando aún a cristianos, aún personas de ministerio, se dejan dominar por ese tipo de artefactos. Y ese tipo de artefactos se convierte en una caja de Pandora. La Pandora supuestamente fue una mujer que Dios creó, que creó Zeus por voluntad de él, para que derramara maldad sobre la humanidad y sobre los hombres. Lo miran como una maldición. Y muchas veces nosotros nos dejamos dominar de ciertas posiciones. Nosotros observamos no solamente que nos dejamos dominar en emoción por muchos programitas que nos dan, sino más bien que nos dejamos dominar de muchas personas que están dirigiendo, personas humanistas con principios humanistas y que están enseñando principios que no están basados en lo que enseña la inerrante palabra del Señor. Y que son principios aprendidos en universidades donde enseñan personas que son ateos, que son agnósticos, que son desconocedores de la verdad, que no quieren caminar conforme a los principios que Dios enseña. Y esas personas están dirigiendo, y hay cristianos que muchas veces se dejan dominar de ese tipo de principios. Y vienen de la caja de Pandora. No estoy diciendo que el ver televisor es pecado. No estoy diciendo que el tener una tabla, una iPad es pecado. No estoy diciendo que el tener un celular es pecado. No estoy diciendo nada de eso. Pero si te está dejando dominar de esas cosas, eso es pecado. Y se convierte en un ídolo. Hablamos de la idolatría, los lares, los dioses que hay en los hogares. Que muchas veces esos dioses están emanando demonios y emanando lo que se llama maldición generacional o maldiciones generacionales que vienen arrastrando. Nuestros padres muchas veces tenían de ídolo a fulano de tal y ese sigue siendo mi ídolo. Y entendemos y hemos explicado o he explicado que un ídolo es algo que usted lo mantiene en su corazón, lo va formando, luego hace el símbolo, ese símbolo, entonces usted lo hace una estatuilla y entonces viene y se derrama y se arrodilla delante de esa estatua y eso lo convierte como su Dios. Y todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón de nosotros los seres humanos es nuestro Dios. Puede ser mi Dios aún el evangelio, es decir, mi ministerio puede ser Dios mío. Hay personas que se presentan y tienen problemas porque inventan con su ministerio, tocan esa tecla que es su ministerio. Cuando lo tocan esa tecla, entonces ya es enemigo de esa persona y ese es su Dios. Y hoy vamos a hablar algo muy importante, se llama eclesiolatría. Eclesiolatría. Hay quienes tienen una iglesia como su diosa. Hay quienes tienen la iglesia como su diosa. Eso se llama rendirle pleitesía o tomar la iglesia que es la mejor de todas. Por ejemplo, esta iglesia se puede convertir en un Dios para nosotros. Estamos muy serios, ¿verdad? Y es muy sencillo. Dios enseña con lujo de detalle. Cuando una persona está en una iglesia y la iglesia está incómodo porque la iglesia no se siente, es porque es su diosa. Porque no está buscando a Cristo, está buscando a la iglesia, no a Jesucristo. El que está buscando a Cristo se siente cómodo en la iglesia donde se predica a Cristo. A veces nosotros estamos enojados porque se hacen algunas cosas que no están de acuerdo a nuestros pensamientos. Usted sabe que hubo una nación que Dios la desechó porque se enorgulleció de que ellos fueron los primeros a quien Dios escogió para enseñar lo que se llama el camino a la vida eterna.
para darle ejemplo al mundo entero, para que el mundo entero caminara conforme al ejemplo que Dios lo tomó a ellos para que le enseñara a las demás naciones cómo adorar al verdadero Dios. Y se enorgullecieron, se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo, se llenaron de altivez, se llenaron de tanta altivez que se consideraron los mejores del mundo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 13, en el verso 1. Libro de Jeremías, capítulo 13 y su versículo 1. Dice así la palabra: así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Oye, no le digo cíñelo sobre tu carne, sino sobre tu lomo. El cinto de lino era lo que usaba el sacerdote. Usted observa la explicación en Éxodo 28, que había un cinto que era para estar agarrando, asegurando la indumentaria del sacerdote. Y estaba balanceando lo que se llama sus acciones. Sus acciones tenían que ser justas. Sus acciones tenían que ser bien ecuánimes. No podían ser acciones desbalanceadas. Y el Señor le dice a este hombre llamado Jeremías, que era un profeta de Dios, que no era cualquier cosa, le dice: cíñete ese cinto. Lo que es un cinturón o lo que es una correa para nosotros en estos tiempos, el cinturón que usa la mujer para muchas veces hacer ver su figura mucho mejor, y también muchas veces para agarrarse su vestido. Y el hombre usa su correa para no declarar su vergüenza. Y el Señor le dice lo siguiente: cíñete ese cinto. Verso 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. No compró el cinto conforme a su palabra o conforme a sus sentimientos o conforme a sus emociones, sino más bien conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Número 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste. Ya tú lo compraste, ya tú lo tienes, ya tú lo aseguraste. Ahora toma ese cinto y haz lo que yo quiero que haga. Que está sobre tus lomos, no lo dejó fuera, sino más bien se lo puso sobre sus lomos. Y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, una persona que conoce geografía sabe muy bien que no está hablando del río Éufrates, porque el río Éufrates estaba como unos 1500 kilómetros aproximados de la distancia donde estaba viviendo, que vivía en Anatot, el siervo de Dios llamado Jeremías. Pero ahí se lleva al Éufrates, que se traduce como Éufrates, era una ciudad perteneciente a Jerusalén o a Israel. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. ¿Dónde él lo puso? El verso anterior, el verso 4. ¿Dónde fue que lo puso? ¿En la hendidura de qué? De una peña. Aunque está hablando de un artículo indefinido, si observamos que una peña o la peña es una tipología de Cristo. Y muchas veces hay personas que se esconden en la hendidura de la peña, y hay ministerios que se remontan como los edomitas, que se remontan en las alturas y se esconden en la hendidura de la peña. Hay ministerios que muchas veces dicen: a mí nadie me puede apiar de aquí, a mí nadie me puede tocar, porque yo estoy escondido en las heridas del maestro, porque yo estoy escondido en las manos del Señor y nadie puede tocarme, porque si me van a tocar a mí, van a tocar al Señor, y aquel que quiere tocarme a mí no puede tocarme porque estoy escondido detrás de Cristo. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando Él toma ese cinto? Cuando Él le dice: escóndelo en la hendidura de esa peña. ¿Qué está diciéndole el Señor? El verso 5 o el verso 6, por favor. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Qué lindo es cuando nosotros tomamos y obedecemos a todo lo que el Señor está hablándonos sin cuestionarlo. La pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes: muchas veces Dios nos dice: cómprate algo,
Y ese algo que Dios nos dice que compre es para uno desbaratarlo, para destruirlo. Y Dios habla por enseñanza. ¿Ustedes recuerdan la enseñanza que nos da por medio a un profeta llamado el profeta Ahías? ¿Entiende? ¿Ustedes recuerdan esa enseñanza? Donde Ahías tenía una capa nueva que había comprado y tomó y la partió en 12 pedazos y comenzó y la dividió y tomó y puso 2 pedazos en un lugar y 10 pedazos en otro lugar. Cuando él dividió el reino en 2 reinos, el reinado de David, que era el tiempo de oro, también el de Saúl, el de Salomón, cuando lo dividió en 2 reinos, se fueron 10 reyes, 10 ciudades para un lugar, o 10 tribus, debo decir, y 2 tribus para otro lugar. De esa forma el Señor siempre nos da ejemplo. En los tiempos pasados siempre Dios habló con ejemplo. Aún en los tiempos neotestamentarios, de estos tiempos, del tiempo del Nuevo Testamento, Dios habla con ejemplo. Dios toma a un profeta llamado el profeta Agabo y le dice: cuyo hombre pertenece este cinto, de esta misma forma le van a hacer. Y se pone y se amarra de las manos, enseñando que a Pablo lo iban a castigar en un lugar llamado Jerusalén. Significa que Dios sigue tratando de diferentes formas y muchas veces sigue usando los mismos principios que Dios usó en el Viejo Testamento o en la Antigüedad. Vuelve para atrás, por favor. Sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Verso 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. ¿Qué es lo que hice? Que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Recuerde que el cinto, ¿de qué material era el cinto? De lino. ¿Qué significa el lino? Conforme a Apocalipsis 5, verso 8. Nos habla de las acciones justas de nosotros, los santos. O 19:8, perdón. Nos habla que son símbolos de las acciones justas de nosotros los santos. En otra palabra, un cristiano, un sacerdote creyente de estos tiempos está accionando como debe de accionar. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando nos llenamos de orgullo? ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros seguimos una iglesia y no seguimos a Jesucristo? Nuestras acciones, nuestra justicia se pudre, se destruye, no sirve para nada. Observe el verso 9, el verso 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Que nos enseña el Señor. Como Jerusalén se enorgulleció de que ella era la iglesia mejor, de que no había iglesia como ella, de que no había nadie como ellos, y ese principio se fue arrastrando poco a poco. Por ejemplo, hay personas que Dios lo usa en diferentes departamentos. Personas que Dios lo usa en profecía, que donde ponen el ojo ponen la bala, que parecen que son cámaras de Jehová. Son cámaras de Jehová. Y tú nada más tienes, digo, bendito Dios, pero este hombre será que vive en mí. Y hay personas que usted le ministra y dice: nada más Dios podía hablarme lo que tú me hablaste, pero que yo no lo conversé con nadie, ni conmigo mismo. Eso nada más está en mi pensamiento guardado ahí, y nunca yo lo había hablado con nadie. ¿Qué sucede al respecto? Que nosotros muchas veces, en vez de nosotros concentrarnos en nosotros mismos, nos concentramos en el ministerio de Mengano que Dios lo está usando, y comienza, cuando va a detenerse a orar, no se detiene a orar para que Dios les ayude a conocerle más a Él y usted siga adelante concentrado en lo que Dios le ha dado a usted. No, úsame como a Mengano, porque Mengano es de esta forma y así yo también puedo ser seguido como él también. Hay muchas personas que lo siguen. Eso no es de Dios. Cuando tomamos una iglesia y la tomamos como nuestro Dios o como nuestra diosa, ¿qué hace el Señor? Que muchas veces destruye. Hay otra parte que se llama la pastolatría, que yo voy a hablar de eso también. Aquellos que tienen a los pastores como dioses aquí en la tierra.
Y esos son los puntos que muchas veces hay personas que no resisten en ciertas iglesias y se van porque no ponen los ojos en Jesús, sino en el pastor y en lo que están trabajando con el pastor. Eso se llama idolatría. Y cuando la idolatría es chocada, por eso Dios muchas veces lo rompe. Se ve como un poco medio fuerte, ¿verdad, Javier Don Longo? Pero es duro. Las cosas son claras. Dios no comparte su gloria con ningún Dios. El único Dios que hay que adorar se llama a Él. Y cuando nosotros no lo adoramos a Él, nos metemos en problemas, y no son pequeños los problemas que nosotros nos metemos. Como iglesia que somos, como pueblo de Dios que somos, usted muchas veces Dios lo va a chocar. Y esas trompadas que da Dios son más fuertes que las de Mike Tyson en su tiempo. Son más finas que las de Muhammad Ali en su tiempo. Son más fuertes que las de Roberto Durán en su tiempo. Son trompadas que cuando te da jamás ni con agua te puede parar. Solamente Él te para, más nadie. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios es aquel que se pudre en su soberbia y Dios lo destruye, y para ninguna cosa es bueno. Usted observa, ¿recuerdan la lectura devocional donde comenzamos leyendo la palabra? En donde el Señor, con lujo de detalle, en 1 Juan 3 nos hablaba y nos decía que aquel que no escucha su palabra es del diablo, es del maligno, que aquel que practica el pecado es del maligno, que aquel que ama al mundo es del maligno, que aquel que anda conforme a los principios del mundo es del maligno, que aquel que aborrece a su hermano es del maligno, que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todas esas cosas nosotros las leímos cuando leímos en 1 Juan capítulo 3. No puedo llegar y arrancarle esa hoja y no, una menos. Pero por una menos yo no voy a llegar al cielo. No es cuántas hojas yo quiera despegar. Es cada hoja que yo tengo que vivir. No es despegar, es vivirla cada una de ellas. ¿Y cómo es que nosotros los cristianos podemos vivir algo? ¿Sabe cómo es que usted vive? ¿Cómo es que usted comienza a vivir lo que usted tiene que vivir? Cuando usted no quiere hacer lo que usted quiere hacer. Y cuando usted quiere hacer lo que usted no debe hacer. El primero que hizo eso fue Jesús. Él hizo lo que él no quería hacer, mas no hizo lo que quería hacer. La Biblia dice que por lo que él padeció, él aprendió la obediencia. Eso dice Hebreos capítulo 5. Por lo que él padeció, él aprendió la obediencia. Se dice que si fue grande el hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios, creo que fue aún más grande hacerse Dios a la imagen y semejanza del hombre. Dios se metió un estuche limitado. Por ello, cada vez que él hacía un milagro, le decía: no se lo digan a nadie, tense tranquilo, no quiero detectar ni tampoco declarar que yo soy Dios hecho hombre. Yo quiero caminar en humildad. A él le daban pecosones y se daba, ustedes lo observaron, ¡pam! Y él podía virar y volar en la cabeza todo, y hacía así. ¿Por qué me pega? Así le habla al sumo sacerdote. Pero él me preguntó algo y yo le contesté lo que él me preguntó. Le hablaban mal, lo maldecían, lo injuriaban, lo humillaban. Y llegó un momento en que fue tan humillado que dijo en una oración que solamente el Padre y él la revela en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, dice que él se encomendó a él, que los otros profetas se encomendaron a él y fueron librados, mas yo soy gusano, oprobio de los hombres, la indiferencia. Nadie le puso asunto, nadie lo ayudó, nadie, absolutamente nadie. Estaba
como el búho de la soledad, estaba como el pelícano del desierto, estaba solo, pagando un precio que yo tenía que pagar por mis pecados, que tú tenías que pagar por tus pecados. Y Él nos enseñó y se hizo pecado por ti y por mí. Y aparte de hacerse pecado por ti y por mí, no solamente eso, cuando le maldecían, Él callaba por cumplir el acuerdo que Él hizo, porque Él nunca ha predicado nada que Él nunca haya vivido. Él nunca hace algo que nunca lo haya practicado. Cuando Él te dice no practique el pecado es porque Él no lo practicó. Cuando Él te dice medita en mí, porque Él meditó. Cuando Él te dice obedece, porque Él obedeció. Cuando Él te dice haz esto, es porque Él lo ha hecho. Cuando Él sana es porque Él te manda que prediques sanidad, es porque Él ha sanado. Cuando Él te habla de salvación es porque Él salvó. Cuando Él te dice unas cosas es porque Él te está diciendo algo que Él ya vivió. Él no te dice nada, algo que nunca vivió. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Tú sabes lo que es que Dios muchas veces, así como junta la cintura, es decir, la correa al pantalón o el cinturón a la falda o el vestido de la mujer, así juntó el Señor a Israel, a Judá hacia Él, y así nos juntó a nosotros. Oye, ¿por qué somos iglesia? Porque la palabra eclesia viene del griego que significa salir fuera de, unirse a quién, a Cristo. Nos unimos a Cristo y nos ha juntado a Cristo para que seamos alabanza, para que seamos gloria del nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros no escuchamos la palabra del Señor y no servimos para nada, porque no escuchamos la palabra del Señor. Hay un verso, el verso 23 dice: así también mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrás vosotros hacer el bien estando habituado a hacer el mal. Oye, cuando una persona está habituada, mira a ver si un color negro, una persona de color de tez oscura puede mudar su tez a ser blanco. Eso lo hizo Sammy Sosa y Michael Jackson, pero fíjense de eso, una normalidad. ¿Usted ha visto algún leopardo algún día mudar su piel? Dice el Señor, es que me encanta esa divina respuesta, es que me encanta la palabra del Señor, es que me fascina, porque es que Él nos habla a nosotros con tanto ejemplo. Dice Él, aquel que está habituado a hacer lo malo, por más bonito que tú le hables, por más tiempo que tú le des, no dejará de hacer lo malo, porque así como el etíope no puede cambiar su piel, o el negro no puede cambiar su piel, ni el leopardo o el tigre puede cambiar su piel, así tampoco pueden ellos cambiar, porque están habituados a hacer el mal. En otras palabras, el que hace el pecado, cuando está habituado a hacer pecado, aunque le diga lo que le digan, aunque le hagan lo que le hagan, sigue haciendo lo malo. Ponte de pie, esta iglesia, que terminamos en este día.